¿Ya se está grabando la clase? Sí, ya. Sí, ya se está grabando. Ok. Bueno, vamos a revisar el cuestionario. En la primera pregunta, casi todos son canales de comunicación, pero, por ejemplo, en la primera opción, el salón de clases no es un canal, ahí sería el contexto. Pues sí, igual en todas las demás, tienda es contexto y teatro también es contexto. Ahí la respuesta era aire, teléfono, papel y televisión. Luego, ¿cuáles emplean la función emotiva? Pues ahí si no se acordaban de la función emotiva, pues se podían ir por descartar opciones. ¿Me escuchas bien? No, pues era la fática. En el corazón tenía la espina de una pasión, es poética. Es un gusto conocerte, esa era la respuesta. Y la de abajo, ay, dice todavía, bueno, esa es una canción, entonces esa también es poética. Luego viene la tercera pregunta. ¿Cuál no emplea la función apelativa? Pues igual, la primera era la que buscas una respuesta en el receptor. En la de no fumar también se busca una respuesta en el receptor. Luego la de auxilio igual. Ahí la respuesta era la de sigues ahí, que es cuando preguntamos si está abierto el canal para comprobar. Luego viene la función fática. Pues esa, bueno, hola es el ejemplo más fácil de la función fática. Siempre que se va a iniciar una conversación, es una función fática. Bueno, aquí les puse los usos de las funciones. Por ejemplo, para la referencial, pues transmitir conocimiento, informar de un evento que está ocurriendo. Por ejemplo, señora, se le cayó su bufanda. También anunciar alguna serie de evento por venir. Siempre estás dando una información a conocer en la referencial. En la emotiva, puede ser una expresión sin sentido literal. Por ejemplo, me muero de calor. Estás expresando una emoción. Luego, también para comunicar dolor, sentimientos hacia los demás y hacernos preguntas sin esperar una respuesta. Por ejemplo, ¿por qué a mí? Esos son los usos de la función emotiva. De la apelativa, pues la usamos para pedir información de algo, para pedir una reacción en los demás, al dar una orden y al solicitar un servicio. En la apelativa siempre buscas una respuesta del receptor. La fática, pues es para comprobar que el canal sigue abierto. Otro uso puede ser para saber si nos están prestando atención. De la poética, pues pueden ser, los ejemplos son trabalenguas, refranes, poemas, una expresión estilística, por ejemplo, contigo se me fue la primavera, o al escribir o leer una obra literaria. Y en la metalingüística, pues conceptos, al desconocer el significado de una palabra, al explicar a un extranjero alguna cuestión sobre nuestra lengua o al explicarle algo a alguien. La pregunta 5 son antónimos. Bueno,
Gozo y alegría son sinónimos. Coser y coser son, las palabras que habíamos visto de homófonas, sí. Luego afecto y efecto. Que se parecen. Dejó de presentar, ¿no? Entonces aquí no, aquí no le sale. Por un momento ¿Sí le desapareciste. sale Y la tu audio pantalla? corta. A veces está y a veces No me sale. Sí, como que va un ¿Aquí le poquito sale? lenta. Ah, no. Ok. Ah, ya. Esta es la diapositiva 6. Bueno, la pregunta 6. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ok. Bueno, en las parónimas, pues todas eran parónimas y teníamos que seleccionar la que no era parónima, que aquí en este caso era hecho y hecho, que eran palabras homófonas. Luego en la 7 vienen las palabras polisémicas. Por ejemplo, en la primera opción viene baile, flor, sing y actitud. Bueno, las palabras polisémicas casi siempre son referentes a conceptos científicos y cosas así que no deberían de tener más de un significado. Entonces, baile sí no es polisémico, flor tampoco, sing tampoco es polisémico, actitud tampoco. Luego, en la tercera opción, abdomen no es polisémico, beca tampoco, pico sí es polisémico y radio también. Puede ser radio de el dispositivo o radio de la muñeca. Pico, pues también, no sé, un cuchillo, el pico de una montaña. Luego la última opción, regla, pues puede ser el instrumento o regla de una norma. Igual gato, todas estas sí sí son polisémicas, pero farmacia y fisiología no eran polisémicas. Por eso la respuesta era banco, capital, cometa y pendiente. Todas esas palabras sí son polisémicas. Luego vienen las heterógrafas. Las palabras heterógrafas que tienen más de una escritura, pero el mismo significado. Entonces, zinc y zinc, pues es lo mismo y si es heterógrafa. Luego, fruta y fruto también significan lo mismo. Oscuro y obscuro también significan lo mismo y se escriben diferente. Ahí la respuesta era la tercera, sabia y sabia. Sabia, pues, de sabiduría y savia de las plantas. Son significados diferentes. A ver, ahí están viendo la pregunta 9, 9 y 10. no siguen 7 y 8. No, todavía no. Ya. Ahí ya, pero es que va como ya. Ahí la ven. 9 y 10. Sí, ahí sí. Ahí. Bueno, la 9. La oración, la gente se entiende conversando. ¿Qué tipo de sustantivo emplea? Ahí pues ustedes tienen que identificar el sustantivo, que era gente. Entonces, bueno, los concretos se pueden ver y tocar, los sustantivos concretos. Y la mayoría de los sustantivos colectivos son concretos. Entonces ahí la respuesta era común, concreto y colectivo. Puede ser que, no sé, en el examen nada más les pongan
colectivo, en otro concreto, en otro abstracto y en otro propio, entonces está más fácil, pero bueno, yo les puse todas las opciones para que pues cualquiera que les pongan se la sepa. Luego, en la oración, el estrés afecta el rendimiento de los estudiantes, indica el tipo de sustantivo que emplea. Ahí la respuesta era abstracto, común e individual. Los sustantivos plurales no son colectivos. Por ejemplo, deseos. Deseos es un sustantivo abstracto, pero es individual. Entonces, bueno, el estrés no es plural. Entonces, bueno, no había mucho confusión ahí, pero por si les ponen algo en plural, no significa que sea colectivo por el hecho de ser plural. Luego, selecciona la oración que emplea un adjetivo indefinido. Ahí pues un método para escoger la respuesta es analizar todas las respuestas, identificar el adjetivo de cada una y pues ver qué eran cada uno. Por ejemplo, en el primero el adjetivo es estas, que es adjetivo demostrativo. Luego eficiente es calificativo. Cualquier es el indefinido y cuánto es interrogativo. Entonces te preguntan por el indefinido, ahí es cualquier día te llamo. La 12. En la oración vamos a otro lado. Aquí hace frío, se emplea un pronombre. Ahí también tenían que ubicar primero el pronombre, que es aquí. Y pues ya ese es demostrativo. Esos pues sí se los tienen que saber de memoria. En la oración vamos a iniciar el juego, aparece un verbo, el verbo es iniciar y era un verbo transitivo. Los verbos transitivos tienen un complemento directo, o sea, sobre el cual cae la acción del verbo. Si la oración se puede pasar de voz activa a voz pasiva, tiene complemento directo. Esa es una manera de identificar el complemento directo. Por ejemplo, aquí la voz pasiva sería el juego se inició o el juego se iniciará. Entonces, si se puede pasar a voz pasiva, hay complemento directo y entonces está usando un verbo transitivo. Luego la siguiente, pues es lo contrario. En la oración los perros juegan en el jardín, aparece un verbo intransitivo. Los intransitivos son los que no pueden tener un complemento directo. Por lo tanto, no se puede convertir a voz pasiva. Si no hay manera de, pues, de pasar la voz pasiva. Por eso es verbo intransitivo. Ay, perdón. Aquí hay otras maneras de cómo identificar el complemento directo, pero pues yo creo que la manera más fácil es pasar una oración de voz activa a voz pasiva. Pero bueno, también viene a preguntar qué y a quién. Por ejemplo, compré un regalo, ¿qué compré? Un regalo. Comprobar si puede reemplazarse por lo, la, los o las. Por ejemplo, derrotamos al otro equipo, lo derrotamos. Pasar, bueno, esta es la que les decía, de la voz activa a la voz pasiva. Por ejemplo, Juan aprobó el examen. La voz pasiva es el examen fue aprobado por Juan. ¿Sí están viendo la pregunta 15? Sí. Ok. Ya la última. En la oración, a la deriva estaba el forastero, se emplea un adverbio. Ahí el adverbio era a la deriva y era un adverbio de modo. Y bueno, ya esas fueron todas las preguntas. ¿Quieren que me regrese alguna? ¿O en cuál tuvieron más dudas? La de polisémicas, esa no entendí muy bien. Esta, la 7. Bueno, las palabras polisémicas son las que tienen más de un significado.
Baile solo tiene un significado, o sea, pues nada más bailar, ¿no? Flor también. Zinc es fácil de identificar porque es un elemento químico. Todos los elementos químicos son monosémicos, o sea que solo tienen un significado. Y actitud también solo tiene un significado. Banco, pues puede ser banco del lugar donde vas a pagar, banco donde te sientas, capital también, capital de dinero o capital de una ciudad. Cometa puede ser un cometa de como un papalote o los astros. Pendiente, por ejemplo, de una tarea o un arete. Entonces, todas estas palabras son polisémicas. De la primera opción, ninguna es polisémica. De la tercera opción, abdomen no es polisémica y beca tampoco, pero pico y radio sí son polisémicas. Pero era lo que les decía, o sea, si les ponen una pregunta similar, tienen que escoger la que tenga todas las opciones que cumplan con lo que les está pidiendo. Entonces, la tercera, pues tiene mitad y mitad. La última opción, pues es regla, gato, farmacia y fisiología. Farmacia y fisiología solo tienen un significado. Y regla y gato, eso sí tienen más significados. Entonces, por eso era la segunda opción, donde todas tienen más de un significado. Por ejemplo, Más o menos. en la en la que decía de que selecciona el tipo de adverbio, ahí, por ejemplo, bueno, lo que yo como que me confundí porque pensé que podría ser de tiempo o de lugar. Ahí, ¿por qué era de modo? Acá, a ver. Mira, los adverbios de lugar siempre te indican, pues, un lugar, por ejemplo, que está lejos, que está cerca, adentro, a un lado, esos son de lugar. De tiempo también te indica, pues, alguna hora, algún momento. Temprano, jamás, más tarde, mañana, de cantidad, pues, no, bueno, no. Tenías dudas con lugar y tiempo, ¿no? El modo siempre te indica, pues, la manera en la que se está llevando a cabo. Por ejemplo, acá en la pregunta 15 era a la deriva estaba el forastero. Entonces te está diciendo que el forastero estaba a la deriva, por eso es de modo. ¿Tú pusiste que era que de lugar o de tiempo? Creo que de lugar. Ah, ok. No, bueno, es que a la deriva no es un lugar. Entonces, más que nada te está diciendo pues la manera en la que está el forastero. Ujú. Sí, porque a la deriva no te indica si está lejos o si está cerca o si, pues no te indica un lugar. Es de modo. A lo mejor está más confuso porque a la deriva no es un adverbio muy común, pero bueno, se los van a poner más fáciles, yo creo. Pero bueno, era de modo. ¿En algún otro? Los verbos transitivos
siempre tiene el complemento directo. Cuando se pasa de voz activa a voz pasiva, siempre se mantiene el mismo tiempo verbal, ¿no? No, cuando se pasa de voz activa a pasiva, pues la estás pasando a otro tiempo verbal. Puede ser a cualquier tiempo verbal. Puede ser futuro, pasado. Gracias. O sea, el chiste es que lo puedas convertir. Si no se puede, por ejemplo, la de los perros juegan en el jardín, pues no se puede, no sé, en el jardín, o el jardín jugó, pues no. Mira, por ejemplo, acá viene, Juan aprobó el examen. El examen fue aprobado por Juan. Entonces ahí pues se cambia. Ujú. Sí, gracias. Sí, de nada. Bueno, ¿tienen alguna otra duda de las preguntas? Todo bien, gracias. Bueno, entonces, pues ya por hoy sería todo. Y ahorita les subo la presentación. Les voy a subir pues Gracias. un poquito más de lo de las preguntas, a ver si le pueden dar una leída y ya en la siguiente clase lo vemos. ¿Ok? Ok, gracias. Sí, de nada. Gracias. Bye. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias.